Muy buenas tardes, señor vicerrector, señora diputada de Cultura, señor alcalde, señoras y señores. Es para mí un honor y un placer estar aquí hoy para participar en la inauguración del curso académico, porque además este no es un curso académico cualquiera. Esperamos todos que este sea el curso de la vuelta a la normalidad académica y, por qué no decirlo, el curso de la vuelta a la normalidad sanitaria después de estos meses terribles que hemos pasado en España y en el mundo. Lo más apropiado en este caso habría sido escoger un tema académico que no tuviera aristas, pero yo supongo que es más interesante abordar temas que son polémicos, que son objeto de debate ahora mismo en la sociedad española. Bueno, ¿por qué no decirlo? A mí me gusta meterme en polémica y, por tanto, he escogido este tema de la violencia en la transición, aparte de que, como ha dicho el vicerrector, ese es mi tema de estudio en los últimos años, la violencia política. Bien, no voy a revelar un secreto si digo que la polarización y la, en cierta medida, crispación que vivimos desde hace algún tiempo ha afectado también a la percepción de nuestro pasado, y los historiadores profesionales no hemos quedado al margen de esta polémica. Yo creo que la polémica se centra sobre todo en las dos grandes experiencias democráticas que se iniciaron en el siglo pasado, la que se inició en 1961 con la Segunda República y la que se inició a partir de 1976, la transición democrática. Bien, hay una cierta tendencia a criticar la transición democrática y yo diría una cierta tendencia a idealizar la experiencia de los años 30. Sin embargo, lo cierto es que la transición que se inició hace ahora casi medio siglo, poco le falta, ha conducido a una democracia estable. Siendo exactos, la Constitución aprobada en 1978 está a punto de cumplir 43 años. El récord lo tenía la Constitución de 1876, que duró hasta el golpe de Primo de Rivera, es decir, que duró 47 años. Yo muchas veces he pensado, bueno, llegará el día que superemos la restauración y eso, la duración de la Constitución del 76, y eso, pues allá por los años 70-80 me hacía mucha ilusión, aunque reflexionaba para mí que bien, lo malo es que en esa fecha voy a ser un poco mayor. Bueno, nos estamos acercando ya a superar la Constitución de más larga duración de la historia constitucional española, y eso demuestra que cierto éxito la transición tuvo. En cambio, las grandes esperanzas suscitadas en los españoles en 1931, la verdad es que se frustraron pronto, porque aquellos años se mostró una perversa proclividad a desafiar con las armas el veredicto de las urnas. Hubo una insurrección militar derechista en el 32, no una, sino dos insurrecciones anarquistas en 1933, otras dos insurrecciones en el año 34, una independentista en Cataluña, otra izquierdista que tuvo su epicentro en Asturias, y finalmente en 1936 tuvimos una segunda insurrección militar que condujo a la guerra civil y en definitiva a una larguísima dictadura. Así es que es difícil no concluir que en los años 30 hubo una marcada ausencia de cultura democrática. Teníamos una constitución democrática, pero no teníamos una cultura democrática, ya que la democracia en primer lugar consiste en admitir que uno puede perder las elecciones y no por eso tiene que alzarse en armas, ¿no? En cambio, la Constitución de 1978 fue el fruto de un extraordinario consenso que iba desde los ex-franquistas hasta los comunistas, pasando por las más diferentes tendencias. Y hay que advertir que luego esa Constitución ha permitido gobernar a gobiernos de muy distinto signo. ¿Eso quiere decir que la transición fue modélica? Depende en el sentido en que utilicemos la palabra modélica. Si queremos decir que sirvió de modelo a otros países, sí, por una razón muy sencilla, cronológica. La transición española se sitúa justo en el arranque de una oleada democrática, ¿no? Entonces, lógicamente, al ser de las primeras, pues puede haber influido.
Modélica quiere decir que solo tuvo luces y no tuvo sombras, en absoluto. Vamos a ver esto, me parece que si le doy aquí se ve mejor, ¿no? No. Ahí se ve suficientemente grande, aquí no. Bien. Ojalá la transición solo hubiera sido esa imagen icónica del niño sonriente en la primera manifestación autorizada en Madrid. Pero la transición también tuvo mucho de lo que se ve a la izquierda, que es el funeral por los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha de Madrid, en uno de los muchísimos episodios sangrientos que marcaron aquellos años. La verdad es que en aquellos años uno se desayunaba a veces con noticias terribles en la radio o en el periódico. Sí, hubo mucha sangre en la transición. De hecho, tampoco estuvo claro diría que hasta 1982 no teníamos claro que aquello se fuera a consolidar y iba a ser uno de los muchos episodios frustrados en la historia española. La violencia culminó sobre todo justo cuando acaba la transición, es decir, cuando en los años 78, 79, 80. Allí, en esos años, la violencia política causa pues hasta 100 muertos al año. Ahora bien, hay una sorprendente versión de la transición que aparece ahora, que no solo recuerda que hubo mucha violencia, lo cual es perfectamente cierto y quienes lo vivimos nos acordamos perfectamente, sino que trata de presentar la violencia como algo intrínseco a la transición, e incluso la tesis de que los gobiernos reformistas de Adolfo Suárez fomentaron la violencia para conseguir que la izquierda renunciara a sus propósitos más radicales. Bueno, lo voy a decir muy claramente, esta tesis que ha defendido algún libro no tiene fundamento. La violencia de la transición no fue en ningún momento impulsada por el gobierno, ni tampoco fue nunca impulsada por la oposición democrática. Fue una violencia que surgía de quienes se oponían a la transición, o bien porque querían la independencia y la separación del País Vasco, o bien porque querían establecer una dictadura leninista como los Grapo, o bien porque querían la vuelta al franquismo como ciertos grupos o individuos de extrema derecha. Es decir, la violencia fue contra la transición. Es cierto, porque no vamos a admitirlo, que hubo algunas muertes por un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden público. Hay que tener en cuenta que la adaptación del modo de funcionamiento de las fuerzas de seguridad en una dictadura o una democracia no siempre es fácil, y que además en el caso de España ya coincidió con unos años en que los miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas eran objetivo favorito de los terroristas. Es decir, que a lo mejor si alguien disparaba con demasiada facilidad es porque tenía que pegar un tiro a él. Bien, pero hay que reconocerlo. Sí, efectivamente, hubo alguna muerte innecesaria, absolutamente innecesaria. Y también tenemos que reconocer que hubo una violencia contraterrorista absolutamente ilegítima que culminó con los GAL, pero había empezado antes. En realidad, la primera muerte por un hecho de este tipo es en 1975, es decir, antes de que muera Franco. Pero, vamos a ver, la inmensa mayoría de las víctimas perecieron a manos de ETA, sobre todo ETA, en menor medida del Grapo, de individuos de extrema derecha y de otros grupos. Vamos a ver. Esto, ajá. Bien. Hace un par de años, dirigido por Gaeta Fernández Soldevilla, que es el responsable de investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, y por María Jiménez Ramos de la Universidad de Navarra, se publicó este libro, 1980, El terrorismo contra la transición. En este libro participé y evidentemente de ahí vienen las ideas que voy a exponer ahora. En ese libro viene este gráfico que es muy representativo del sufrimiento que supuso el terrorismo en la transición. Representa el número de víctimas mortales del terrorismo en España entre 1968 y 2017. 2017 fueron los atentados de Barcelona y Cambrils.
se puede ver que hay el gran pico de los atentados yihadistas de Madrid 2004, pero quitando esos dos picos yihadistas, 2004 y 2017, en el resto lo que vemos es que los años terribles fueron 1978, 79, 80, luego hubo un decrecimiento con algunos picos cada vez menos altos, pero en realidad el terrorismo se mantiene muchísimo en España. Sin embargo, hay que decir que en realidad a partir de 1982 es muy doloroso, pero no supone una amenaza real para la democracia española. Bueno, la mejor manera de entender esto es situar a España en el contexto internacional. Y eso quiere decir situarla en el contexto de la tercera ola democrática, en palabras de la terminología del politólogo estadounidense Samuel Huntington, y la tercera ola terrorista, en palabras del también politólogo norteamericano David Rapoport. Es decir, aquí nos confluyeron dos olas totalmente distintas y ambas de alcance internacional. Dos terceras olas, por casualidad. La tercera ola democrática y la tercera ola terrorista. Huntington, en un muy influyente libro titulado evidentemente La tercera ola, hace una historia del terrorismo distinguiendo una primera ola básicamente anarquista, del siglo XIX, una segunda ola básicamente anticolonialista, pues que va desde los argelinos hasta los judíos, también hubo un terrorismo judío ya por los años 40, ¿no? Segunda mitad de los 40. Luego una tercera ola que llama la nueva izquierda, es decir, la nueva izquierda revolucionaria que reprocha a socialistas y comunistas haber aceptado el juego democrático, pero que en realidad en Europa tiene otros componentes, tiene un componente nacionalista muy fuerte, separado, y tiene un componente también de extrema derecha, ¿no? Y por último, bueno, hay que decir que la ola que padecemos es la ola yihadista. Pero en fin, Huntington se centra en la tercera ola, que surge más o menos simultáneamente en los años 60 en lugares muy distintos, en América Latina, en Palestina, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. En Japón hay poco violencia terrorista, pero es de un salvajismo verdaderamente espeluznante. La historia del ejército rojo japonés no es para verla en la cama. Bien, con mucha diferencia de intensidad. Vamos a ver otro. Vamos a ver lo que estaba diciendo. Estas son las víctimas mortales entre 1968 y 1989, en rojo en toda Europa, en negro en España. ¿Qué se puede ver? En primer lugar, que en Europa lo peor fueron los años 70, los que en Italia llaman años de plomo. Yo creo que se está poniendo, o se está empezando a aplicar a otros países, pero sobre todo en Italia llaman años de plomo. Esos años son claramente los más fuertes, en los 80 hay otro declive. Y también podemos ver que España se suma justo al final de los 70, ¿no? Ya lo hemos dicho. También se puede ver que desafortunadamente España es uno de los lugares que más sufre el terrorismo. En realidad eso nos gana Irlanda del Norte. Irlanda del Norte sufre un doble terrorismo. Hay un terrorismo republicano de quienes desean unirse a la República de Irlanda, básicamente con una base social católica, y de los unionistas que pretenden mantener la unión con el Reino Unido, básicamente con una base social protestante. Me llama la atención de que en España todo el mundo ha oído hablar del IRA, pero el terrorismo unionista es casi desconocido. Bueno, en aquellos años, en los últimos 40 años del siglo XX, 35, el IRA mató algo más de 2.000 personas. La Fuerza Voluntaria del Ulster y otros grupos unionistas mataron a 1.000 personas, es decir, que mataron más que ETA. Por algún motivo extraño, a mí, a alumnos les pregunto, bueno, ¿habéis oído hablar de esto? Y algunos me contesta que no. Bueno, yo creo que mucha gente no lo sabe. Por cierto, los británicos utilizaron al Reino Unido las Fuerzas Armadas y el resultado fueron 335 muertos. Es decir, que cuando algunos hablan de que hubo un exceso de violencia de las fuerzas de seguridad de la transición española, bueno, también conviene comparar que en países de tanta tradición democrática como el Reino Unido, bueno, pues 335 muertos
a manos de las fuerzas armadas y seguridad, ¿no? Italia fue otro país muy afectado, pero menos que nosotros. También allí hubo un terrorismo rojo, bien conocido, las Brigadas Rojas, y hubo un terrible terrorismo indiscriminado de matriz neofascista que se centró en atentados indiscriminados contra un tren, un banco, una estación, una plaza, ¿no? En Alemania hubo cierto terrorismo en los años 70, la famosa banda Baader-Meinhof. En realidad mataron a poca gente, pero tuvieron un enorme impacto mediático. No ocurrió así en Grecia y Portugal, los otros países que tienen transición democrática en esos años, donde sí hubo, al final del siglo XX, cierta actividad terrorista, pero fue francamente minúscula, ¿no? Es decir, que de los países que tuvieron la transición democrática, España fue el único que además tuvo un fuerte impacto en terrorismo. Es el único lugar de Europa en que las dos olas coinciden. Vayamos a la tercera ola democrática. Vamos a ver. Aquí estamos. A veces, desde la perspectiva de hoy, damos por sentado que la transición tenía que llevar a la democracia. Y entonces, algunos lo que se quejan es que la democracia podría haber sido mejor. Bueno, todo podría haber sido mejor, pero no estaba decidido. Vamos a ver, entre 1975 y 1988, es decir, antes de que empiece la caída del muro y luego la democratización de Europa Centro-Oriental, hay 16 países que se democratizan. Están ahí apuntados, por cierto, la fecha se refiere a la consolidación y no al inicio de la transición, por eso España es 1978, que es el año de la Constitución. Bueno, 16 países. Pues si vemos lo que ocurre hoy con esos países, pues tenemos que exactamente 9, es decir, un poquito más de la mitad, son plenamente libres, según una evaluación que hace un determinado centro internacional bastante prestigioso, lo de Freedom House. 9 son perfectamente libres hoy en día, incluida España, y por supuesto Grecia y Portugal. Hay otros que son 5 que son parcialmente libres, y hay 2 que se pueden considerar no libres, aunque por lo menos uno de ellos tiene una fachada democrática, que serían Turquía y Tailandia. Es decir, las transiciones a la democracia no siempre tienen éxito duradero. Probablemente a España, Portugal y a Grecia nos haya ayudado el estar en Europa. Algunos países latinoamericanos también lo han consolidado. Corea del Sur también se ha consolidado definitivamente, pero que aquello podía haber salido mal. Que a veces uno se encuentra que al leer exámenes que los alumnos prácticamente han asumido que lo que ha pasado tenía que pasar. Bueno, lo que ha pasado, y eso es un rasgo bastante importante. Pero que hubiera unas razones poderosísimas por las que tenía que suceder, olvidando que había fuerzas que empujaban en otra dirección, pues es un error. Bien, Huntington no solamente periodiza, dice, bueno, pues esto lo llamamos tercera ola democrática, sino también se plantea cuáles son los factores que impulsaron el cambio democrático en ese periodo que va desde mediados de los 70 a principios de los 90. Y dice, bueno, hay factores puntuales concretos, pues la dictadura argentina que dio la partida de la guerra de las Malvinas, la dictadura griega se metió en un avispero en Chipre con consecuencias catastróficas para Chipre, que les forzó a retirarse. Bueno, en España, en Filipinas, murió el dictador. Bien, hay hechos muy concretos. Hay también, destaca Huntington, y esto es interesante para nosotros, un efecto demostración. Los que llegan después se inspiran en lo que pasaba antes, y ahí está el papel modélico, en ese sentido, restringido de la transición española, porque en Chile o en Polonia, pues saben que ha habido una transición en España, incluso ha sido un pacto y también. Y hay personas que juegan un papel importante. Es importante tener líderes adecuados en el momento oportuno, y no siempre están ahí. Bueno, sin Gorbachev, quizá la transición democrática en Europa centro-oriental
pues no se habría producido. Y en España pues jugaron un gran papel esos señores que hemos visto en la primera fotografía, que son el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, que vienen del franquismo, pero también la gente de la oposición, pues Felipe González, Santiago Gabriel, etcétera, que quieren buscar el consenso. Pero más allá de todos estos factores un tanto puntuales, hay factores de fondo, y Huntington destaca tres. El desarrollo económico. Ningún estudiante de ciencia política duda de que un nivel económico elevado favorece a la democracia y la pobreza no la favorece en absoluto. España había tenido en los últimos etapas del franquismo, en los años 60, en los 70, un gran desarrollo económico, y sin duda eso sirvió para que las pensiones fueran mucho menos graves de lo que eran en los años 30. En segundo lugar, Huntington destaca el papel del catolicismo. ¿Por qué? En realidad, a la altura de 1975 los países protestantes eran todos democráticos. ¿Vale? Pero hay un gran cambio en la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II, por el cual la Iglesia va a favorecer la democracia. Eso juega un papel importante. Supongo que todos recordamos al cardenal Tarancón, pero bueno, no solo el cardenal Tarancón, es la nueva posición de la Iglesia. Y en tercer lugar, hay factores internacionales, que en el caso de España es el modelo europeo. Claramente, eso ya las encuestas de los últimos años de Franco, 74-75, demuestran que en realidad los españoles lo que quieren es Europa. Quieren una democracia como la europea, un Estado de bienestar como el europeo, una prosperidad como la europea. Entonces, esto fue lo decisivo y lo que llevó a que la tercera ola triunfara en una serie de países, incluida España. Así es que la transición fue un éxito. La transición tuvo aspectos francamente mejorables. Supongo que si ahora empezáramos a discutir los que aquí estamos, qué se hizo mal en la transición, todos tendríamos muchas ideas acerca de qué se hizo mal en la transición y alguna cosa que se hereda, pero básicamente fue un éxito. Y sin embargo, tuvo el gran desafío del terrorismo, que en el año 1980 mueren 100 personas. Eso quiere decir que muere una persona cada 3 días. Es decir, que no te has olvidado de lo que pasó antes de ayer y ya ves otras veces esas imágenes terribles, porque además en aquellos tiempos se ponían los cadáveres en primera plana. Ahora los periodistas son mucho más discretos y respetan la intimidad de los muertos de sus familias. Era terrible el año. Claro, y el que vivía en el País Vasco, peor. Y si tenía determinada profesión en el País Vasco, peor que peor, ¿no? Si uno habla con policías y guardias civiles que vivieron aquello en San Sebastián en los años 80, bueno, en fin, una experiencia que no se la deseo a nadie. Hubo mucha sangre, pero finalmente se superó. Y el gran peligro político de aquello, evidentemente, era el descontento tremendo que generó en las Fuerzas Armadas de Seguridad, sin el cual no habría habido la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Intentona que fracasó y en 1982 se produce la enorme victoria electoral del Partido Socialista con Felipe González a la cabeza, que lo que ratifica ya para siempre es que claramente los españoles queríamos una democracia como la europea. La selección del 82, después del golpe 81, después de toda la ofensiva terrorista de los años anteriores, lo demuestra. Y de hecho, a partir del 81, el terrorismo decrece, aunque lamentablemente ETA ha seguido matando durante 30 años más. Pero en fin, yo creo que podemos estar orgullosos de nuestro pasado en general y en concreto de este pasado de hace casi medio siglo en particular. Muchas gracias por su atención.